La gente me presiona, me dice, tienes que hablar del tema energético, ¿cuándo se va a acabar? Esa la vamos a dejar para el último. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se diría como que en este país, porque hay un plan maestro que se descuidó? Eso creo que es innegable. Sí. ¿Cuándo sucede el quiebre entre estoy más o menos haciéndole caso al plan maestro y ya decidí definitivamente no hacerle ninguno? Desde la época del presidente Lenín Moreno. Pero Sí. Desde el 2017. 17, claro. Porque todas las obras que estaban señaladas en el plan maestro, pues no se hicieron simplemente, no se ha hecho nada. Uh-huh. La única que se ha hecho es la central Huascachaca, que es una central eólica de 50 megavatios y que tiene un factor de planta del 30%, ¿no? Es lo único que se ha hecho. ¿Y por qué se decide hacer esta en particular? Porque la hizo ELEC Austro, que es una empresa manejada desde Cuenca. En Cuenca pues hay una buena tradición de buen manejo empresarial, ¿no? Entonces... Fue más una gestión regional. Claro, claro, sí. Es una central cuyos estudios estaban terminados hace ya algún tiempo, ¿no? Y ya había pues ese proceso para la realización. Y bueno, pues eso es lo que se ha hecho, ¿no? Pero es una central de 50 megavatios que, insisto, es de 30% de factor de planta, que en términos energéticos, frente a la situación actual, ayuda, pero no es energía firme que venga a resolver los problemas, ¿no? Es que habla de 50 y del déficit es de 1000. Entonces, por lo menos. Porcentualmente es insignificante, digamos. Por lo menos, claro. Aunque a mí siempre me gusta, más que hablar de potencia, me gusta hablar de energía, porque el hablar de potencia lleva a muchos malos entendidos. Yeah. La energía es potencia por tiempo. Entonces a mí me gusta más hablar en términos de energía. Lo que le está faltando al país exactamente hoy día es, qué sé yo, en el orden de 20 o 30 gigavatios hora por día. Y es lo que generan. A lo mejor ahora ya ha subido, no esté en 40 gigavatios hora por día. De los 90 que consume el país cada día de lunes a viernes, está faltando eso. Entonces ese hueco enorme. Es un 30-40%. Claro, es el que provoca los apagones, ¿no? Entonces la siguiente pregunta, porque usted debe estar al tanto, me imagino, o debe tener su versión, o por ahí no quiere especular y no me responde la pregunta, pero la siguiente pregunta tiene que ser esta. ¿Por qué dejan al abandono el plan de energía eléctrica? ¿Por qué no construyen nada más que ese proyecto pequeño en el Austro? ¿Por qué? ¿Hay un motivo? Yo creo que sí, ahora es claro, el motivo es claro hoy día, ¿no? Porque buscan crear un colapso que propicie la destrucción del modelo actual, que está fundamentado en una actuación, vamos a decir, mayoritaria, protagónica del sector público, ¿no? El sector público le suministra al país entre un 85 y un 90% de la energía que consume el país. Entonces ellos quieren privatizar todo. Entonces, es ese el objetivo político, porque uno no se explica más. No sé si aquí puedo contar una anécdota que se me viene a la memoria, no sé. Pues si está dudando, tiene que contarla. Bueno, vienen unos empresarios privados a preguntarme a mí y a decirme qué pueden hacer por el país, porque ya hace más o menos año y medio, 2 años, ya se veía esto. Por supuesto que ya se veía. Entonces, ¿qué pueden hacer por el país? Me preguntan a mí. Yo digo, si ustedes quieren invertir en algo, inviertan en Toachi Pilatón, que es un proyecto que está 90% acabado y tiene rápido término, y ustedes pueden invertir y luego inmediatamente recuperar su capital con una inversión, con una ganancia razonable, y ya está. ¿Y cuánto significa eso? Me dicen. Les digo, bueno, no sé, estimo que por las obras civiles que hay que hacer, que se están haciendo, ¿no es cierto? El túnel entre Aliuriquín y Sarapullo, y luego la chimenea de equilibrio en Aliuriquín, y luego el costo de la solución del problema de la entrega del equipo electromecánico con los rusos. Entonces yo digo, bueno, 40 o 50 millones. Me dicen, eso es tontería. Les digo, pero bien, pues les digo, pero esa sería una gran ayuda para el país. Bueno, vamos, dice, porque es lo que pasa, que la próxima semana tenemos una reunión con el ministro. ¿Cuál era el ministro?
este ignorante, que yo le llamo así porque no tiene otra palabra. Ya creo que sé cuál es. Sin que diga el nombre, yo no sé mucho de historia. Que es el doctor Santos Alvite, que a lo mejor es un abogado prominente en derecho petrolero, pero que de electricidad no entiende absolutamente nada. Él decía que hay que pedirle a Dios que llueva. Claro, aunque yo también pido a Dios. Pero sí, ahorita todos eso no es malo. Bueno, entonces esto, se van a la cita donde el ministro, le dicen, bueno, dice, ¿y qué quieren ustedes? Dice, nosotros queremos colaborar con el país, queremos hacer algo que les sirva. ¿Y qué quieren hacer? Queremos terminar Toachi Pilatón. Dice, bueno, ¿y cuánto cuesta Toachi Pilatón? Le preguntan al ministro. El ministro dice, pero yo creo que eso cuesta como 200 millones, una cosa así. Dice, bueno, 200 millones, eso ya es un poco difícil, ¿no? Dice, pero bueno, les digo, 200 millones, vayan y piensen nomás ustedes, y si quieren ahí podemos conversar. Resulta que regresan la próxima semana el mismo empresario privado y dice, vea, disculpe, pero yo les dije 200 millones, pero no ha sido 200 millones, ha sido 200 megavatios. ¿Ya? Entonces, primero, la torpeza y la ignorancia en el manejo de un asunto tan delicado como es el sector eléctrico. Pero luego usted ve allí detrás de eso la falta de seriedad. O sea, son los mismos que luego claman porque ingrese el sector privado, porque por pedirle al sector privado que trabaje, no. O sea, llega un empresario privado y propone hacer algo que beneficie al país y simplemente no le toman en cuenta con seriedad y hacen estas barbaridades. Y luego, claro, obviamente él dijo, yo 200 millones no tengo, y ahí se quedó el asunto, ¿no? Entonces, yo digo que esas actitudes que aparecen en primer lugar como torpes e ignorantes tienen un sentido, y el sentido apunta a tratar de bloquear el sector público, hacer que este fracase, como es lo que pasa con Coca-Cola Sinclair. Ya van a ir casi 60 meses de un problema que surgió en el año 2020 y que se pudo haber resuelto en 24 meses, diseño y construcción, obras de protección para la erosión regresiva, van a ser casi 60 meses en que no se lo ha hecho. Entonces uno ya comienza a dudar y dice, ¿qué es lo que quieren estos señores? ¿Quieren que se destruya? ¿Quieren que se destruya para supuestamente con eso decir lo que decía el mismo señor Santos Alvite? Él decía que Coca-Cola Sinclair es un gigante de barro, ¿no? Con pies de barro. A este señor yo veo que le invitan a todos los canales, algo conversamos, Enrique, a propósito de esto, de que los canales de Teleamazonas, Coavisa, le invitan a él como el gurú de la energía, ¿no? Igual que a Diego Ordóñez de la seguridad, igual que al finado Villavicencio de la honradez y la moral. Sí, hay algunos referentes en este país que estamos dudando, estamos un poco preocupados. Entonces él es el que decía que Coca-Cola Sinclair es un gigante con pies de barro, cuando él es realmente un gurú de barro, pues. No sirve para nada, no tiene ni idea de lo que pasa en el sector eléctrico. Usted menciona, Miguel, sobre la privatización, y es algo que ya nos han mencionado, que hay una crisis inducida, pero esto viene desde la época de Moreno, Lasso, y hay un quiebre ahí, me parece, cuando Lasso entrega el poder, un poquito a la fuerza, y entra Daniel Noboa. En el debate él dice, voy a solucionar en 9 meses. En 9 meses voy a solucionar el problema energético. De repente se filtran chats donde no le hizo caso a su ministra. De repente hay cada vez más declaraciones de gente cercana reconfirmando que él sabía que estábamos en medio de una gran crisis energética. Él lo dijo en el debate, lo dijo en la campaña, él dio la solución, dijo que tenía un acuerdo con Israel. Entonces, mi pregunta, ya pasándonos a la actualidad, a la coyuntura de hoy, el capital político que está perdiendo Daniel Noboa con esta crisis es terrible. En las encuestas está yéndose, según dicen algunos, ya al tercer lugar. Claro, ahora hizo la jugada de Topic y seguramente está recuperando el segundo lugar, según él. Pero la caída era drástica. Entonces yo me pregunto, ¿por qué decide él ignorar todo lo que se le menciona? Y bueno, ok, ignórelo, pero
traiga inversión extranjera, pues. Compre turbinas, tenga por lo menos un plan B para que en ese, porque yo digo, ok, privaticen, pero háganlo bien. En ese camino a la privatización que ellos anuncian y que es evidente, no tengamos 60 días de cortes de energía. ¿Por qué el presidente Noboa se suicida políticamente? Sabiendo que alguna solución había. Desde hace meses y meses, en abril, en noviembre anterior. Algo se pudo haber hecho, no se ha hecho nada. Evidentemente está pagando las consecuencias políticamente hablando. El precio político, ese capital que está yéndosele de las manos. Porque... no sé ni lo que pregunté, por si acaso. Bueno, ¿por qué es que hace esas barbaridades el presidente Noboa? Claro, así entendí la pregunta, ¿no? ¿O estoy entendiendo mal? Porque él se quiere reelegir. Pero con ese tema energético, ¿cómo lo vamos a reelegir? Ya, claro. Esto... La gente está bajándose de la camioneta de Noboa todos los días. Yo diría que por ignorancia, ¿no? En primer lugar, por ignorancia, y luego ese sesgo ideológico político que es el mismo de los anteriores, que le conduce a seguir pensando como los anteriores y actuando como los anteriores. O sea, yo le escuché en los debates que se dieron un poco al calor de los anteriores apagones, pues. Y entonces él hablaba de la energía y hablaba barbaridades de la energía. Una de las barbaridades que dijo es que la transmisión cuesta 7/10 centavos de dólar el kilovatio hora. Es una barbaridad. O sea, a una persona que conoce jamás se le puede ocurrir decir eso. No puede ser la transmisión más cara que la generación. No, pues, o sea, y la transmisión es generalmente lo más barato. No es 7/10 centavos de dólar el kilovatio hora, es 0,7 centavos, o sea, menos de 1 centavo. ¿Ya? Y entonces de ahí, pero lo grave es que de ahí dedujo él que podía resolver el problema de la transmisión, por lo tanto, bajar los 7 centavos de dólar y por lo tanto ofreció bajar el precio de la electricidad. Entre otras tantas cosas. Así es, ¿no es cierto? El costo de la vida también. Claro, los combustibles también ofreció. Claro. Los impuestos también ofreció. Una cantidad de cosas, ya. Pero yo digo, no, o sea, un presidente no necesariamente debe saber todo. Debe tener sus asesores. Pero yo creo que tiene como asesores a una cáfila de ignorantes que no saben nada, pues. Y que le hacen decir barbaridades. En medio de la crisis sale a decir, por ejemplo, creo que fue la semana pasada, que está conversando con Francia para ver si hay una solución con la energía nuclear. O sea, otra barbaridad, ¿no? Pero la energía nuclear sí es una opción en el mundo real actual o no. Es una opción, pero de largo plazo, pues. Nunca podríamos saltar de un día al otro, de no tener luz eléctrica por generación hidroeléctrica o termoeléctrica a nuclear. Hay muchas personas que dicen de esta situación no nos salva ni Mandrake. Porque eso le quiero consultar también, por supuesto. O sea, ¿cómo le ve el futuro? Pero sí pudieron y pueden resolver lo que yo creo que aparte de esa ignorancia de sus asesores, también existen unos intereses protervos por ahí. ¿Por qué protervos? Fíjese usted, la señora ministra actual, ella ya anunció públicamente que iban a contratar una barcaza, creo que de 250 megavatios, ¿se acordará usted? No contrataron. Aparte de la turca que está en Guayaquil. Sí está funcionando, son 100 megavatios. Pero leí que a veces funcionaba y a veces no. Al comienzo no funcionó, fue como San Lázaro, ¿no? Que al comienzo anduvo medio raro y después se compuso. O sea, pero sí, yo de lo que conozco y de lo que he visto en los reportes sí está funcionando. Pero, o sea, en este momento, si se contrata otra barcaza de 250 megavatios, esa es una solución de Mandrake, pues. Ya, pero eso no hicieron. No hicieron. ¿Cuánto se puede demorar? Si es que, por ejemplo, hago decían, si es que una contratación express. Usted vea, el anterior ministro, que era otro ignorante, ¿no? Dijo, para la contratación de esta barcaza nos hemos demorado 12 semanas y haciendo todo un proceso correcto, que es lo que dijo él, 12 semanas. Entonces, ¿por qué no hicieron eso antes? ¿Por qué si ya llevaron el proceso de los 250 de esta segunda barcaza no lo terminaron?
Eso es una barbaridad lo que han hecho con el país. Entonces, ahí nuevamente a mí me buscaron, porque yo no soy enemigo de la empresa privada. Es más, en el sector eléctrico hay muy buenas empresas privadas que han hecho muy buenos negocios y que ganan muy buen dinero, y está bien que lo hagan así. No son los mayoritarios, pero hay unas excelentes empresas privadas, y es lo que demuestra otra cosa, que nunca la legislación del país ha impedido que ingresen empresas privadas a trabajar. Lo que pasa es que ahora se inventan la cosa porque quieren impedir, ¿no es cierto?, que siga el modelo actual y propiciar la privatización generalizada, que esa es otra cosa. Claro. Es lo que quieren. Que tengan parte a que tengan todo. O sea, llegan a plantear las brutalidades del tal fideicomiso, que es una brutalidad, pues, o sea, al comienzo ese fideicomiso decían que se recoge todo el dinero de las distribuidoras. Las distribuidoras más o menos producen cada año 2.000 millones de dólares, más o menos, ¿no es cierto? Con los 5 millones y tanto de clientes que tienen en el país, ¿ya? Producen unos 2.000 millones de dólares. Entonces lo que quieren es que todo eso se reúne en un fideicomiso y que primero se les pague a las empresas privadas. Y luego, como al comienzo ponían como en cuarto puesto, poner que se pague la operación y el mantenimiento de todo el sistema eléctrico. Eso es hasta torpe, hasta eso no está ni en el interés del mismo empresario privado extranjero que venga, pues ¿cómo va a poder vender su energía si no se está operando y manteniendo adecuadamente toda la infraestructura para vender la energía que él produce? Pues eso es hasta torpe, ¿no? Pero esa es la forma desenfrenada en la que quieren hacer las cosas, ¿no? Es el exministro de Energía, Miguel Calorrano. Sí se va a quedar hasta I-55, ¿no? Ahí se acaba el programa. Sí, para ir claro, a una pequeña pausa. Solo hacemos una breve gusto. pausita nomás de estas obligatorias y ya seguimos. Inicio del espacio promocional y publicitario. ¿Buscas productos de calidad y con los mejores precios? 5 en el noroccidente de Pichincha y del Pacífico al Amazonas, del Carchi al Macará, por www.radiopichincha.com. Radio Pichincha todas las mañanas, con los 2 pulgares arriba y chungo tricolor. Pichincha es un arco iris de culturas y paisajes. Pichincha es pura magia. En cada paso. Cero. De ahí que yo cuando... Ahora sí estamos al aire. Ya estamos de regreso con este Quique Show de... ¿Qué es? ¿Martes? Martes 12 de noviembre del 2024. En el grupo de Telegram me mandan unos mensajes. Santos Albite siempre ha sido un corsario al servicio de las grandes petroleras extranjeras. La General Motors se fue antes de los apagones. ¿Será que ahí se busca pruebas de cómo se están beneficiando de esta crisis? Esa parte no entendí del todo. Saludos Kiki Grupo, gracias por seguir con tu programa. La verdad que nunca he estado tan indignada de todo lo que pasa en Ecuador. Ya cuando uno piensa que llegó al fondo, pues no hay más destrucción por seguir. ¿Cómo se puede... estamos con el exministro de Energía, Miguel Calorrano, para hablar de privatización, crisis y futuro. Ese hubiera sido el nombre del seminario. Ahora quiero preguntarle sobre las hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno de Correa, bueno, en los 3 gobiernos de Correa. Me parece que fueron 14, pero también se construyó un parque termoeléctrico. Si digo alguna imprecisión, le pido mil disculpas. Recién me convertí en experto en el tema eléctrico. Recién, estoy estrenándome. ¿Por qué en el 2015 aparecemos en un ranking de energía mundial como el 5º país con mayor seguridad energética del mundo? ¿Y eso qué significaba? Primero, era verdad, porque hay un cuadro ahí que circula. Por supuesto. Primero que era verdad. Es que para hablar en números, que a mí me gusta siempre hablar en números, porque hay mucha gente que coge y habla y dice cualquier cosa en este país hoy día y que pasan como expertos de energía, pero no dicen las cosas en realidad, ¿no? A 2017 el país consumía 22.000 gigavatios hora por año. 22.000 gigavatios hora.
Con la misma infraestructura del 2017, nos vamos al 2023, y el país consumió 32,000 gigavatios hora de energía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir 50%. Claro. ¿Qué quiere decir? Que sin que lo único que se aumentó es Huascachaca, que insisto es de 50, pero el factor de planta 30%, siendo que lo único que se aumentó es Huascachaca, esto con la misma infraestructura que se construyó hasta el 2017, casi salimos adelante en el 2023. ¿Por? Porque existía pues un parque generador. Por esa seguridad. Por supuesto, pues. Pero hubo apagones en el 21, si no estoy mal, en el gobierno de Lazo. Claro. Ahí ya regresaron. En el 23. En el año pasado hubo. ¿No hubo en el 21 y 22? No. Ya. No, el año pasado hubo. Con el gurú de barro, el doctor Santos Albíteno. O sea, teníamos una capacidad de producción energética que nos permitía no hacer nada más durante 7 años, pues. Y una demanda del 50% más que estaba cubierta. Claro, a sabiendas de que siempre hay un incremento de demanda. Entonces, durante todos esos años, el SENACE, la SELEC, le estaban diciendo a los gobiernos sucesivamente, porque cada año ellos entregan un plan de operación y mantenimiento bianual. Entonces, en ese plan de mantenimiento bianual, le decían al gobierno, es necesario incrementar 400 megavatios más. Y no lo hacían. Nada, no hacían caso. Era 400, pero déjenme entender esta parte. Esos 400 anuales que usted dice que había que implementar, eran para poder seguir con ese margen, claro, con ese colchón para no tener apagones, pero no solo eso, sino para tener esta seguridad. Y seguir enfrentando la demanda que sigue creciendo en este país como en cualquier país del mundo. Así es. Que sigue creciendo a un 5 o 6%, y hay años como el 2021 y el 2023, me parece, que creció al 10 y al 11%. El 21 tal vez por la pandemia, porque nos encerramos en la casa. Así es. A abusar toda la tecnología posible. Posiblemente. Y luego el 23 por algo que si es que quiere podemos redundar un poquito más luego, pero yo tengo mis hipótesis de por qué creció al 11%, pues es un crecimiento fuerte. Entonces, claro, con esos crecimientos se necesitaba seguir aumentando. Ahora, siempre hubo, o sea, no solamente la energía renovable, digámoslo así, esencialmente hidroeléctrica, sino también la térmica. Porque, había la termoeléctrica 30%. Porque claro, o sea, lo que pasa es que llegamos a niveles, en el 17 llegamos a un nivel en el que el 90% de la energía era energía renovable. Y nos comenzamos a codear con los países más respetuosos del ambiente, digamos así, como por ejemplo Noruega. Nórdicos, claro. Noruega tiene creo que un 95% de energía fundamentalmente hidroeléctrica, porque hoy día aparecen también esos sabios que dicen que cómo dependemos solo de la hidroelectricidad. Lo que pasa es que tenemos ese modelo, y si no seguimos incrementando al ritmo que incrementa la demanda, pues cualquier modelo fracasa, pues, ¿no es cierto? Pero a mí me dicen que las centrales termoeléctricas están oxidándose. Unas sí, otras no. Sí, hay más o menos el mismo SENACE, me parece que tiene una lista que le hicieron en conjunto con la SELEC, que hay unas 250 megavatios de centrales térmicas que ya deben olvidarse, ¿no? Y yo creo que eso es razonable, pero hay otras... Echado a perder. ¿Por falta de mantenimiento? No, porque ya vida útil. Son ya, o sea, muy antiguas, ¿no? Pero hay algunas antiguas que funcionan. Yo quiero siempre aquí relevar una central que se llama Gonzalo Ceballos en Guayaquil, ¿ya? Cuando yo entré a Inesel en el año 75, me parece que ya estaba Gonzalo Ceballos. Fíjese usted, yo ya viejo, ¿no? 50 años y sigue. Claro. ¿Por qué? Porque en Guayaquil siempre ha habido muy buenos ingenieros, técnicos y trabajadores termoeléctricos que han sabido y le saben mantener a la central. Y hoy día la central Gonzalo Ceballos es la central que más energía produce como energía térmica. Pese a que no está funcionando en su totalidad porque no le han hecho el mantenimiento, pero funciona.
Entonces hay algunas otras centrales, por ejemplo la central Gualberto Hernández, que es de la empresa eléctrica Quito, que también funciona muy bien. En fin, o sea, hay algunas centrales viejitas, pero hay otras que, por ejemplo, hay una que instalamos en un mes, porque yo ingresé a ser ministro en el año 2009, y ahí instalamos en un mes 100 megavatios en Guayaquil. Instalamos 5 grupos de General Electric, de 20 megavatios cada uno, en un mes. Recuerdo claramente porque el 25 de diciembre estuvimos inaugurando. O sea que esas cosas sí se pueden hacer. Ahora depende de eso, hay que saber actuar en el mercado internacional con mucha astucia, ¿no? Y hay que hacerlo. Y hay que tener gente capacitada. Para hacerlo, claro. Expertos. Claro. Entonces, luego se instaló asimismo una gran ampliación en Jaramillo, en Quevedo. Se hizo Esmeraldas 2. Porque Esmeraldas 1, que es de 125 megavatios, esa, yo también tuve el gusto de trabajar ahí en Esmeraldas, me parece que entró en el año 83, en Esmeraldas. Yo también trabajé allí, ¿no es cierto? Y ahí en ese año entró Esmeraldas. Y Esmeraldas, hace 4 días acaban de entrar, porque le han tenido en mantenimiento, asimismo retardado ya. Recién entró Esmeraldas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este gobierno? Que debiendo haber actuado desde el minuto 1 de noviembre 23, no hicieron lo que tenían que hacer, mantenimiento de las termoeléctricas, ¿no? Y adquisición de lo que fuere, de si es que es barcazas, pero de nueva generación, firme, que es lo que necesita el país para salir de esta situación. Este sistema interconectado que en el 2017 incluso nos llevó a vender energía, ¿no? Por supuesto, a exportar. Exportábamos a Colombia y a Perú, creo. Así es, pero mucho más a Colombia, y se exportó durante unos 2 años en el orden de 520 millones de dólares. Ahora mi pregunta, un montón de plata. Ahora mi pregunta es la siguiente. Esta es la pregunta cumbre de la charla con el ex ministro de Energía, Miguel Calahorrano. Nos quedan 10 minutos, pero ya le voy agradeciendo por su presencia desde ya. O sea que ya me está votando. No, hasta que se acabe el programa, digo. Que se acabe en 12 minutos. Pero voy adelantando, por si acaso. A veces me cortan y ya no me alcanzo a despedir. Le quería consultar esto. Este modelo de eficiencia y seguridad energética que gozábamos, incluso llegando a exportar energía en el 2017, que nos ubicaba a la altura de países del norte de Europa, algún escandinavo, no sé, a esos niveles en seguridad energética, no había apagones. ¿Por qué dinamitarlo? O sea, creo que la respuesta está casi ahí en la pregunta, ¿no? ¿Por qué no era negocio para los grupos económicos? Porque los grupos económicos no estaban llevando parte de ese pastel. O sea, quiero entender por qué tenemos que desmontar una vaina, por decirle de alguna manera, nuestro sistema interconectado, lo que sea, nuestra maravilla de energía que teníamos en el 2017, ¿por qué destruir si está funcionando perfectamente bien? Excepto, claro, que los grupos de poder económico se hayan sentido desplazados. No sé, no encuentro otra explicación. Después del consenso de Washington en los años 80 del siglo pasado, cobra vigor la tendencia neoliberal en todo el planeta. Y entonces se vuelven desesperados por ingresar en todos los países y privatizar en todos los países lo que les apetece lo más, que es el sector energético. Entonces hicieron una campaña feroz aquí también el siglo pasado, tanto que lograron que en 1996 se cambie la ley del sector eléctrico y se promueva, como se promovió y se resolvió, la destrucción de Inecel, que era la empresa estatal que había construido el Sistema Nacional Interconectado, y se promueva la privatización, de tal manera que lo que constituye el sector eléctrico se hacían unidades de negocio, y esas unidades tenían que ponerse en posición porque supuestamente iba a llegar el capital extranjero a comprarlas todas. Nunca llegó. Aquí al Ecuador nunca llegó. Llegó a otros países. Llegó a Brasil, llegó a Argentina, llegó a Chile, llegó a Colombia. ¿Por qué?
Porque, y en esencia, lo que le interesa al capital extranjero son los grandes mercados. Entonces les interesaba la distribución, ni siquiera les interesaba la generación. Por ejemplo, les interesaba y les sigue interesando la distribución en Bogotá, que tiene ahora supuestamente 12 millones de habitantes. En Lima, que también está por ese orden. En Sao Paulo, ¿no es cierto? Creo que tiene 25 millones. Entonces les interesa la distribución. Y ahí entró una empresa norteamericana, me parece que es la Enron, que para lograr eso hizo asimismo una serie de negociados, y entonces hizo que se quiebre totalmente esa primera ofensiva del neoliberalismo en el sector energético. Y aquí nos dejó en soletas, porque no se hizo absolutamente nada entre el 96 y el 2006, no se hizo nada, y el país quedó nuevamente así como estamos hoy día. Tuvimos apagones en 2009. Claro. ¿Usted entró antes o después de los apagones? Con los apagones. En medio apagón. Claro. O sea, usted fue de emergencia ya, a salvar los muebles. Sí. Pero bueno, entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, la privatización, los neoliberales nos conducen a esa aventura en el país, que es una aventura que es como tirarse a una piscina que no está todavía llena totalmente con agua, ¿no? Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo con la aventura de la privatización, ¿no? Por supuesto que nunca he estado, ¿no? Y entonces y tengo absoluta fe de que el Estado puede resolver esto, porque yo creo que es un sector estratégico. Y cuando digo esto, mucha gente dice, no, es comunista, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿usted cree que los Países Bajos es un país comunista? Entendería que no mucho, pero por lo menos luz sí han de tener. Y tienen un problema gravísimo, que es que un 45% del territorio está por debajo del nivel del mar. Claro. Y entonces se están hundiendo un poquito, creo, ¿no? Siempre han estado por debajo del nivel del mar. Y entonces, todas las empresas del agua, el manejo del agua, el control de los canales, el control del río Rin, todo el manejo del agua. Cuando hablo de control de canales, estamos hablando de 40,000 kilómetros de canales que tiene un país tan pequeñito como los Países Bajos. Todo eso está en manos del Estado y es declarado sector estratégico. Y no es un país comunista, ¿no? ¿Ya? Y entonces, las empresas que manejan el agua y las empresas que manejan los servicios públicos del agua son todas empresas estatales. Tienen que ser, es que si no, no garantizas de ninguna manera. Es que ellos sufrieron 10, escúcheme bien esto, Enrique, sufrieron 10 siglos de inundaciones, 10 siglos. Y después de 10 siglos, el pueblo dijo, aquí si hay alguien que se encargue de esto es el Estado, porque nuestro país no puede estar sujeto a las inundaciones que tenían. Y desde ahí, pues se resolvió la cuestión. Pero ¿y el sector privado en el sector eléctrico? En nuestro país, ¿tiene historial? Porque parece que ya le estamos entregando en bandeja de plata. Entonces digo, ¿cómo nos puede ir? ¿Cuál sería una...? Hay unas experiencias buenas y otras malas. Hay unas muy buenas que están ahora presentes, yo digo, y hay empresas muy buenas que son productoras de hidroelectricidad. Son excelentes, tienen factores de planta sumamente altos. Y creo que han ganado muy buen dinero y están allí desde hace años. Dependerá el caso, entonces. ¿Cómo? Dependerá el caso, claro, de qué empresa. Claro, pero a lo que nunca debemos volver, porque eso sí lo conozco perfectamente, es al caso muy particular y al mal ejemplo que impuso aquí Emelec, que es una empresa privada que ingresó en 1925 y que hizo barbaridades en el país. Ahí no podemos volver, porque ese es el peor ejemplo de empresa privada que ha habido en el país. Ahora le quiero invitar para que me ayude a responder unas preguntitas que no son mías directamente, pero yo las agarro de lo que vivo, de lo que escucho, de lo que comparto. Veamos si puedo, pues. Sí. Verá, voy a hacer voces, no se asustará. Ya. Es que hay sequías en toda Latinoamérica, hay apagones en Colombia, en Chile, en Brasil. Es un tema climático de toda la región. Están justificando los apagones así.
¿Qué les respondería en un cafecito? A ver, y yo tengo que decir aquí una cuestión que es muy grave, Enrique. O sea, la sequía, nunca he visto una sequía de estas en mi vida. Nunca he visto. Eso sí creo que estamos claros. Nunca. Yo trabajo desde 1975, yo trabajo desde los primeros días del Sistema Nacional Interconectado, porque yo estuve en la construcción del sistema de producción y de transmisión Pisayambo, que ingresó en el año 80 más o menos, y ahí empezó, ese fue el germen del Sistema Nacional Interconectado, y ahí se creó el SENACE, ¿no? Al calor de eso. Y desde ahí tenemos noción de lo que significan los apagones en el sector eléctrico. Antes no, porque antes no había, pues, no teníamos un sistema interconectado, ¿ya? Claro. Entonces, pero desde esa época yo conozco, o sea, más de 3 meses llevamos de una sequía terrible, espantosa. Espantosa, es muy fuerte. El día de hoy, yo siempre me levanto y estoy viendo todo el día los caudales de Masar. El caudal de Masar me parece que está en 10, entre 10 y 6. Está eso apagado, no es nada. Masar, creo. Claro, porque eso no es nada. Y la cota está en 2111. O sea, ya no se puede trabajar en 2111 porque puede ingresar demasiado lodo a los álabes de las turbinas y puede destruir una turbina. Claro. Entonces ya estamos en una situación espantosa. Ahora, pero eso no quiere decir que no es que no se podía hacer nada, y estamos hablando, y voy a recuperar nuevamente, verá, le voy a decir por lo menos 5 cosas con las cuales desmiento lo que usted acaba de decir. ¿No hay sequías en Colombia? ¿Apagones en Colombia? ¿No hay apagones? No, pero ellos tienen 11 embalses, nosotros tenemos 4. Y ellos cuidan sus embalses. Y ellos tienen, además de eso, mucha energía térmica, porque ellos tienen un gas de excelente calidad y tienen centrales a gas con las cuales producen cantidades enormes de energía térmica. Es que ese argumento es que es una sequía que afecta a toda la región, hay apagones en otros países, es muy común. Pero esta crisis se pudo haber evitado teniendo Trinitaria, que entró recién el 17 de septiembre, cuando ya nos habíamos comido casi el embalse, recién entró, cuando debió haber estado a tiempo antes. Enrique García, igual, 100 megavatios. Trinitaria, 125 megavatios. Esmeraldas, 125 megavatios. ¿Ya? Pudieron haber contratado los 250 megavatios que habló la ministra. Pudieron haber resuelto el lío de la central térmica Machala. Son 270 megavatios, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo para solucionar esos 5? No más de 5 meses. O sea, de noviembre a ¿cuándo? ¿A mayo? Claro, pues. Ya estaba solucionado. Claro. Y no estuviéramos con apagones. No estuviéramos en esta situación. 0 apagones. Claro, pues. Pero, ministro, por favor, no me venga ahorita a decir que había solución, pues ya es muy tarde. Tiene 30 segundos para responderme lo siguiente. ¿Qué va a pasar en el país las próximas semanas? ¿Cuántos días más de apagones vamos a tener que aguantar? Ya estoy haciendo un conteo, son 56 hoy. 56, desde el 18 de septiembre que nos dijeron mantenimiento programado. ¿Cómo ve el futuro? Muy, muy difícil. Si no se han hecho lo que se puede hacer inmediatamente es lo que yo señalo, la barcaza de 250 megavatios, lo de Machala, y luego yo espero que suceda como sucedió el año pasado, que particularmente en la cuenca del Coca llovió en noviembre y diciembre. Eso llovió muy fuerte. Nos salvaría un poco. Por supuesto. Coca-Cola Sinclair está generando como 9, 10 gigavatios hora por día, cuando en realidad puede generar, cuando tiene buena agua, pues 28, 29 gigavatios hora. Si las lluvias en Coca se precipitan, ¿sería razón para que se terminen los apagones? Es posible. Es posible. Si es que llueve tanto como el año pasado. Como el año pasado. Bueno, también también se puede ir a pedir a la Virgen del Quinche, ¿no? El 21 de noviembre. Hay que llueva al otro lado que lluevan por Cayambe, porque llueve en Cayambe y entonces ya tenemos agua en el Coca. Yo digo, en el Coca, en Azuay, sí, también un poquito en la costa, ¿no? ¿En qué parte es? ¿En Manaví? En el Daule. ¿En Manaví, no? En el Daule. Ya. Para el Daule Peripo. Ahí tienen que ir a rezar para que llueva. O sea, cuando hagan sus oraciones, pidan lluvia focalizada. No pidan en todo lado, porque nos vamos a inundar. El ministro de Energía, en su momento, ministro de Energía, hoy, ¿a qué se dedica?
Estoy retirado y a veces me llaman para estas preguntas que yo acabo de contar a los empresarios privados, entonces a eso también me dedico. ¿Y si le llama mañana la ministra Manzano y le dice, Miguel, por Dios, ayúdanos? ¿Usted correría a ayudarles? No sabemos qué hacer, Miguel. Danos una mano, asesóranos. Sí correría, pero yo soy una persona que no se sujeta a la disciplina individual, sino yo creo en las disciplinas colectivas. Entonces tendría que pedir aquiescencia a mi disciplina colectiva. ¿Cuál es su disciplina colectiva? Es la pregunta más difícil que me ha hecho, pero no tengo ningún problema. Yo soy desde 2006, soy de Revolución Ciudadana. Ex ministro de Energía Miguel Carorrano, no sabe el gusto que ha sido recibirle aquí. Esta es su casa. Cuando quiera venir al programa solo me avisa, yo le pongo en la agenda y no necesita ni siquiera que yo le invite. Como usted se invita nomás solito. Muchas gracias, Quique. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto.